Para hablar del camino que nos lleva a tener hoy en día la Constitución Política de 1991, nos tenemos que remontar a finales de los 80, donde el contexto económico, político y social de la época era bastante crítico. Estaba el auge el narcoterrorismo, donde esa gente se dedicó a poner bombas y a matar gente, como la bomba del Espectador, donde cobró la vida de su director Guillermo Cano, o la bomba del DAS en el 89, que dejó más de 64 muertos y 600 heridos. Adicional, cobraron la vida de varios candidatos presidenciales de la época, como Luis Carlos Galán, Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro León Gómez. Entonces, la muerte de estos 4 candidatos presidenciales entre el 89 y el 90 y un partido político totalmente exterminado dejó estos enfrentamientos entre el gobierno y los narcotraficantes de la época. Además, se dedicaron a perpetuar masacres. La primera fue la masacre de La Rochela, en Simacota, Santander. Cuando alguien dice en el Congreso, aquí hay paramilitares, hay que empezar a defendernos, mandan una comisión de funcionarios judiciales a este pueblo, donde finalmente son asesinados pues a manos de los paramilitares. Entonces es la guerra de los narcotraficantes contra el Estado, desde que Pablo Escobar Gaviria mató a Rodrigo Lara, ministro de Justicia, en el 84, y empieza esa guerra frontal entre narcotraficantes y gobierno. En esa época gobernaba Betancur hasta el 86 y Barco del 86 al 90, una época absoluta de guerra, donde los principales narcotraficantes y paramilitares de la época eran Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leira, los hermanos Ochoa y el cartel de Cali, que en su momento estaba enfrentado contra el cartel de Medellín. La guerrilla más fuerte de la época pues fue el M-19, que surgió en el año 74 como un movimiento nacionalista bolivariano, donde habían figuras públicas como Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolf, Carlos Pizarro León. Esta guerrilla era la más fuerte a los finales de los 90, entonces ellos deciden secuestrar a Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos más prominentes del Partido Conservador, y dicen que ellos quieren sentarse a negociar y hablar de paz. Era una guerrilla pues pequeña, pero ellos querían tomar decisiones políticas en la época. Entonces ya teníamos una constitución que había cumplido más de 100 años y era una constitución anacrónica, vieja y desactualizada, que no incluía los derechos y que le permitía al Estado convocar a estados de sitio sin ninguna explicación. Entonces, en este contexto tan violento y sanguinolento, un grupo de jóvenes se cansa y deciden que van a cambiar la Constitución. Y adicional, como los narcotraficantes también se dedicaron a secuestrar periodistas, los medios de comunicación los ayudaron a difundir la idea. Entonces, este grupo, compuesto por Claudia López, que hoy es la alcaldesa de Bogotá, también Carrillo, que hoy es Procurador General de la Nación, o Alejandra Barrios, que es presidente hoy de la MODE, proponen un movimiento que lo llamaron la séptima papeleta. En esa época habían 6 elecciones, es decir, habían 6 papeletas, y comprendía en que cada persona llevara su séptima papeleta diciendo quiero una constituyente. El movimiento fue tan efectivo que se logró. Entonces se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, donde participaron los principales partidos políticos y las guerrillas desmovilizadas de la época, salvo las FARC, el ELN y el EPL, y empezaron a escribir la Constitución del 91. ¿Qué propósitos tenía la Constitución? Tenía muchos propósitos, entre ellos lograr la paz e incluir a todos los sectores políticos del país, dándoles derechos, porque la Constitución del 91 es una constitución de derechos fundamentales, donde dice que en este país no existe pena de muerte, donde hay libertad de expresión y donde usted puede hablar sin ser asesinado. Eso lo dice el papel. Además, crea un mecanismo que le da acceso a los derechos fundamentales a todos los colombianos antes de ser vulnerados. La tutela como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales ante un peligro de vulneración. Además, crea la Fiscalía Nacional General de la Nación para investigar a los delincuentes y establece la descentralización, donde el poder no se va a concentrar
solo en Bogotá, sino que los suministros económicos deben ser repartidos hasta los pueblos más recónditos del país para que así ellos puedan surgir. Y esto es lo que está rigiendo actualmente como nuestra constitución política de Colombia.